El día que encontré el sobre escondido dentro de la pared vieja de la cocina, mi vida entera se partió en dos mitades. Antes de ese momento, y después de él, jamás imaginé que la mujer que todos ignoraban, la mujer de la que se reían, la mujer que llamaban invisible, sería la que lo cambiaría todo. Me llamo Rosa, tengo 53 años. Vivo en un pueblo pequeño de México donde todos conocen tu nombre pero nadie conoce realmente tu historia. He pasado la mayor parte de mi vida siendo la mujer del fondo, la que sirve el café en las reuniones familiares, la que limpia después de que todos se van, la que sonríe y no dice nada aunque su corazón esté destrozado. La gente me pasaba por el lado como si fuera un mueble. Mis propios hermanos olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos. Mis vecinos nunca me invitaban a sus celebraciones. Incluso en el mercado, los vendedores atendían primero a la persona detrás de mí, como si yo simplemente no existiera. Estaba acostumbrada a eso. Esa es la parte más triste. Estaba completamente acostumbrada a ser invisible. Mi esposo Ernesto era un hombre callado. Trabajó en la ferretería del pueblo durante 30 años. No era romántico ni poético. Nunca me traía flores ni me susurraba cosas bonitas al oído. Pero era constante. Era mío. Teníamos una casa pequeña. 2 hijos ya crecidos que se habían ido a la ciudad, y una rutina que se sentía como una cobija tibia aunque también fuera una jaula. Ernesto murió un martes por la mañana en noviembre. Un ataque al corazón, sin aviso, sin despedida. Un momento estaba tomando su café junto a la ventana. Al siguiente momento, ya no estaba. No puedo explicar cómo se siente ese tipo de dolor. No es ruidoso, no se anuncia con gritos ni con llantos dramáticos, es silencioso, se sienta en la silla vacía de la mesa, vive en el silencio que queda cuando llamas el nombre de alguien y te das cuenta de que nunca volverá a responder. Después del funeral, mis hijos vinieron una semana y luego regresaron a sus vidas. Mis hermanos llamaron 2 veces y después dejaron de hacerlo. Los vecinos trajeron comida durante 3 días y luego se olvidaron de que yo existía. Estaba sola, más invisible que nunca. Durante meses viví en una especie de niebla. Me levantaba, preparaba café para 2 por costumbre, y luego miraba la segunda taza hasta que se enfriaba. A veces le hablaba a Ernesto, solo cosas pequeñas. Rosa, oye, el gato tiró la maceta otra vez. Rosa, se te olvidó comprar sal de nuevo. Cosas tontas, cosas calladas. Fue durante una de esas tardes nebulosas, cuando decidí finalmente arreglar la grieta en la pared de la cocina, que todo cambió. La pared cerca de la estufa vieja llevaba años agrietándose. Ernesto siempre decía que la iba a arreglar, nunca lo hizo. Decidí hacerlo yo misma. Mezclé el yeso, subí al pequeño banquito, y cuando apoyé mi mano sobre la sección que se estaba desmoronando junto al gabinete, un pedazo grande de la pared simplemente se cayó. Detrás, había un espacio hueco. No era raro en casas viejas, pero dentro de ese espacio hueco había una caja de metal envuelta en una tela vieja. Mis manos temblaban antes de siquiera tocarla. No sé por qué. Algo en mi pecho sabía que esto era importante. Algo me decía que abrir esa caja no iba a ser algo sencillo. Me senté en el piso de la cocina como una niña. Puse la caja en mi regazo. Desenvolví la tela despacio. Adentro había un sobre, viejo y amarillento pero sellado, y en el frente, con una letra que nunca había visto, estaban escritas 3 palabras. Para mí, Rosa. Dejé de respirar. La letra no era de Ernesto. Ernesto tenía una letra horrible, toda ángulos afilados y letras apresuradas. Esta era cuidadosa y elegante. Alguien se había tomado mucho cuidado al escribir esas 3 palabras. Di vuelta al sobre una y otra vez entre mis manos, durante mucho tiempo. Luego lo abrí. Adentro había una carta, 12 páginas, por ambos lados, escritas con esa misma letra cuidadosa, y un sobre más pequeño metido detrás de la carta, y una fotografía. Primero miré la fotografía. Era una mujer joven, hermosa,
cabello oscuro y ojos brillantes y una sonrisa que parecía doler un poco. Estaba parada frente a un edificio que no reconocí. En la parte de atrás de la fotografía, con una letra diferente, alguien había escrito un nombre y un año. El nombre era Catalina. El año era 1987. Dejé la fotografía a un lado, tomé la carta y comencé a leer. La carta estaba escrita para Ernesto. Comenzaba con las palabras: mi amor, escribo esto porque sé que algún día tú la encontrarás o alguien que tú amas la encontrará, y necesito que alguien sepa la verdad antes de que desaparezca conmigo. Sentí el pecho apretado. Seguí leyendo. La carta era de una mujer llamada Catalina Reyes. Ella había amado a Ernesto, no de manera secreta ni vergonzosa, lo había amado antes que yo, profunda y completamente. Lo había amado cuando los dos tenían 19 años, antes de que él llegara a este pueblo, antes de que se convirtiera en el hombre callado de la ferretería, antes de que se convirtiera en mi esposo. Escribía sobre los años que pasaron juntos en otra ciudad, sobre los sueños que tenían, sobre un embarazo que había perdido, sobre la mañana en que Ernesto le dijo que se iba, no porque no la amara, sino porque su familia había arreglado algo diferente, porque en esos tiempos, en ese tipo de familia, no se discutían los arreglos. Escribía sobre los años después, cómo nunca se casó, cómo guardó su fotografía en un cajón durante 20 años, cómo eventualmente encontró paz pero nunca terminó de olvidar. Y luego escribió algo que me hizo detenerme completamente. Escribió: sé que eres feliz con ella. Los vi a los dos una vez, desde el otro lado del mercado. Ella se estaba riendo de algo que tú dijiste. Tú la mirabas de la misma manera que me mirabas a mí. Quiero que sepas que verlos así no me destrozó, me ayudó a soltar. Parece una buena mujer. Espero que ella sepa lo afortunada que es. Espero que sepa que un hombre que ama en silencio sigue siendo un hombre que ama profundamente. Tuve que dejar la carta a un lado. Me senté en el piso de la cocina y lloré, no porque Ernesto hubiera amado a alguien antes que a mí, no porque hubiera un secreto. Lloré por esa línea. Parece una buena mujer, una desconocida, una mujer que jamás conocí. Había visto algo en mí que las personas que me conocían toda la vida nunca habían notado. Me sequé los ojos. Seguí leyendo. Las últimas páginas de la carta lo explicaban todo. Catalina había escondido la carta ella misma. Había venido al pueblo años atrás, no para causar problemas, sino para encontrar un cierre. Había encontrado nuestra casa vacía una tarde, la puerta vieja sin llave como siempre son las casas viejas en los pueblos pequeños. Había entrado, solo para ver cómo vivía él, solo para entender la vida que había elegido. Había encontrado la grieta en la pared de la cocina y había escondido la caja ahí, sellada dentro de su carta final, y luego se había ido. Catalina murió 6 meses antes que Ernesto. Lo descubrí después, cuando busqué su nombre, que había muerto de cáncer, en un hospital pequeño a 2 pueblos de aquí. No tenía hijos. Había dejado una casa pequeña y un jardín muy grande lleno de flores. Me quedé con todo esto durante mucho tiempo. Luego abrí el sobre más pequeño que había estado metido dentro de la carta. Adentro había un documento bancario y una nota, escrita a mano de Catalina explicándolo. Ella había ahorrado dinero toda su vida, no tenía a nadie a quien dejárselo, y entonces había decidido, años antes de morir, que debía ir para la mujer que Ernesto eligió, no exactamente por generosidad, por algo más complicado y más hermoso que la generosidad. Escribió: pasé años enojada, luego pasé años triste. Luego finalmente entendí que amar a alguien significa desearle cosas buenas incluso cuando esas cosas buenas no tienen nada que ver contigo. Considera esto mi manera de participar en una felicidad de la que no pude ser parte. La cantidad en esa cuenta no era enorme, pero para una mujer que vivía sola con una pequeña pensión en un pueblo chico, era suficiente para cambiarle la vida. Al principio no le dije nada a nadie. Fui al banco sola un tranquilo miércoles por la mañana.
El joven empleado me miró de la manera en que todos me miraban, como si fuera solo otra señora mayor, sin importancia, invisible. Apenas hizo contacto visual mientras procesaba los documentos. Luego levantó la vista. Su expresión cambió completamente. Pidió que esperara un momento. Desapareció en una oficina trasera. Regresó con su gerente. El gerente regresó con alguien más. En 30 minutos estaba sentada en una oficina privada con 3 personas tratándome como a alguien a quien siempre hubieran respetado. No me sentí orgullosa, sentí algo más complicado. Sentí el peso de cómo la gente te trata diferente. Cuando finalmente decide que vales la pena ser vista, usé parte del dinero para arreglar la casa, no de manera extravagante, solo de manera correcta. La pared agrietada, el techo que goteaba, el portón roto que Ernesto siempre pensó arreglar. Usé parte para comenzar un jardín pequeño, no cualquier jardín. Planté las mismas flores que Catalina había cultivado, las que había visto en una fotografía de su casa. Se sentía como lo correcto, como terminar algo que ella había comenzado. Y luego hice algo que sorprendió a todos los que me conocían. Invité a cada persona en mi vida a una cena, mis hermanos, mis vecinos, las mujeres del mercado que nunca me notaban, incluso el joven empleado del banco. Puse una mesa larga en mi jardín y cociné durante 3 días e iluminé con velas y lo hice todo hermoso. Vinieron confundidos, vinieron curiosos. Algunos vinieron con esa expresión particular que tiene la gente cuando no espera nada y trata de ser educada al respecto. Se sentaron, miraron alrededor de mi jardín, de mi mesa, de la mujer que creyeron conocer, mi hermana Dolores. Se inclinó hacia alguien y la escuché susurrar. Cuando se volvió así rosa, no le respondí, no en ese momento, pero después de la cena, cuando todos estaban callados y satisfechos y las velas ardían bajas, me puse de pie y les conté la historia, no toda, pero suficiente. Les conté sobre Ernesto y Catalina, sobre la carta en la pared, sobre una mujer que amó en silencio y dio generosamente a alguien que nunca conoció. Les dije que pasé la mayor parte de mi vida creyendo que ser invisible significaba ser sin importancia, y que una mujer muerta que nunca conocí me había enseñado, finalmente y completamente, que esas dos cosas no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. La mesa estuvo en silencio por un largo momento. Luego mi vecina Carmen, que no me había hablado bien en 4 años, extendió la mano y tomó la mía. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Mi hermana Dolores empezó a llorar. Creo que fue la primera vez que la vi llorar. Mi hijo, que había venido manejando desde la ciudad solo para la cena, me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que nunca había visto en su cara, como si me viera por primera vez, como si se estuviera dando cuenta de algo importante y le diera vergüenza que le hubiera tardado tanto. Dijo, «Mamá, no sabía», dije. «La mayoría de la gente nunca lo sabe. Eso no siempre es su culpa. A veces nos hacemos pequeñas para que los demás estén cómodos y luego nos sorprendemos de que nos crean». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi jardín entre las flores de Catalina. Pensé en Ernesto, en todos los años que estuvimos sentados en silencio en la mesa del comedor, en cómo solía pensar que el silencio significaba vacío. Ahora me pregunté si significaba algo diferente, si un hombre callado y una mujer callada pueden compartir algo real, si el amor no siempre se anuncia. Pensé en Catalina, una mujer que nunca conocí, que de alguna manera me vio claramente desde el otro lado del mercado hace años, que pasó su vida siendo ignorada y aún así logró dejar algo hermoso atrás. Pensé en la pared de mi cocina, en cómo la grieta había estado ahí durante años, en cómo Ernesto pensaba arreglarla pero nunca lo hizo, en cómo si la hubiera arreglado, nunca habría encontrado la caja, en cómo a veces los lugares rotos son exactamente por donde entra la luz. No soy una mujer diferente ahora, quiero ser clara sobre eso, soy exactamente la misma mujer, la misma voz callada, la misma cara ordinaria,
las mismas manos que han pasado décadas lavando platos y doblando ropa y pasando desapercibida, pero algo dentro de mí se asentó, algo que había estado esperando calladamente, como una semilla, bajo la nieve, finalmente entendió que tenía permiso de crecer. Las mujeres del mercado me saludan ahora, mis hermanos llaman más seguido, Carmen me trae fruta de su árbol los domingos. No creo que sea por el dinero, creo que es porque algo en mi postura cambió, algo en la manera en que ocupo espacio en un cuarto, no más ruidosa, no más grande, solo más presente, como si finalmente creyera que tengo derecho a estar aquí. Catalina también era invisible, amó a un hombre que eligió otra vida, perdió un hijo, murió sola en un hospital a 2 pueblos de aquí y la mayoría de la gente nunca supo su nombre, pero dejó flores y dejó una carta y dejó suficiente gracia para que una desconocida finalmente entendiera su propio valor. Cuido su jardín todas las mañanas, a veces le hablo, de la misma manera en que le hablaba a Ernesto, cosas pequeñas, cosas calladas. Hoy se abrieron las amarillas. Creo que te habrían gustado. Nunca la conocí, pero creo que habría sido alguien que vale la pena conocer. Y creo que, si estuviera mirando, estaría feliz de saber que la mujer que vio reírse del otro lado de un mercado, la mujer que todos ignoraban, finalmente dejó de ignorarse a sí misma.